¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Hola, profe. ¿Cómo les va? Les acabo de subir las notas del test y ahora iba a charlar un ratito sobre el mismo para sacarle las dudas y consultas de así vamos cerrando el segundo test de lectura. Así le saco la duda a todos. ¡Ay! Me queda una sola duda. ¿Quién es Romy Cunif? Por las dudas. ¿No está presente? No. Lo pongo igual en el chat. Igual sí, tenemos 2 segunditos, Profe, pues sí. las notas las subió el Classroom o dónde? Ya las subí recién, se las mandé, se las publiqué justamente. ¿Las vieron o no? ¿Les llegó? ¿No les llegó? Si no, se las puedo decir, pero bueno. A mí no me llegó nada todavía, pero me había corregido y tenía un 8. Bueno, sí, les corregí a todos, ¿eh? A ver. Se las mandé, hará 2 minutos. Por ahí por eso todavía no les llegaba. Profe, buenas noches. ¿Y cuándo daría la devolución? O sea, ¿en qué estuvimos mal y eso? Hoy los vamos a ver ahora un poquito, pregunta por pregunta, para sacarle las dudas a todos, si no después se los pongo. Pregunta, ¿quién es esta persona? Si está, si no, bueno, por las dudas. Estoy esperando un poquito por si entran algunos más para darle la resolución del test, que lo tengo acá. Ahí van entrando, ¿eh? Buenas noches. ¿Entregaron? A ver, todos los que me entregaron yo los corregí. Y se los mandé recién. Fue un poquito más bajo que el anterior. Sí, la verdad, re decepcionada. Pensé que no era para tan bajo. ¿Eh? Muy decepcionada. Pero creo que ya habías contestado en la primera parte, ¿no? Me parece, Flor. ¿Cómo? ¿Ya habías contestado antes o no? Eh, lo hice creo que cuando lo envió. Lo que pasa es que no pensé que le había errado tanto, digamos. Y bueno. No sé. Tengo que ver en qué me equivoqué para ver si realmente sí es así. Bueno, ya que somos bastantes, voy a leerles un poquito primero, voy a explicarles el test para que no les queden dudas. A ver, esperen que les voy a presentar a ver si me deja.
A ver. Ahí llegan a ver. Sí. Bueno. ¿La forma de emitir un cheque solo al portador? No. Hay varias formas. Una es al portador, otra es el nombre de la persona o una empresa, y era falsa. Esa la contestaron bastante bien todos. El cheque extendido, otra pregunta. ¿El cheque extendido con cláusula no a la orden no es transmisible siempre? No, es falso. Lo que tiene que hacer es, se puede transmitir, pero se tiene que depositar. Ese era falso. La mayoría contestó verdadero. ¿Qué pasa con un endoso parcial? Esta la completaron más o menos. Algunos completaron bien y otros mal. Es nulo. Si el endoso es parcial, es nulo. Hay que poner todos los datos. Tiene que estar completo el endoso. Otra pregunta. Cuando uno endosa un cheque, ¿es garante del mismo? Esta la contestó la mayoría bien. Es verdadero, sí. Uno cuando firma el cheque, cuando lo endosa atrás, tiene que responder por el mismo. ¿Por qué? Porque es solidariamente responsable. Esta pregunta creo que le fue más o menos a la mayoría. Tenía un poquito de trampa. Y acá había que leer bien. Porque las respuestas las llegan a ver ahí. 30 y 60 días para los diferidos es falsa. La verdadera es 30 días para los comunes y 60 días para los del exterior. 365 días para los comunes es falso. También. Ninguna era falsa y todas también eran falsas. Yo puse todas porque en todos los archivos que mandó no especificaba bien cuántos días eran. A ver, 30, para que quede claro, porque en Igual, sí, creo que la dio en la clase número 3, me parece, que sí, que eran Sí, sí, 30 pero no días lo anoté. para acá, digamos, y 60 para el exterior. claro, 30 días para los de acá, 60 para los del exterior. 30 días para los comunes, los diferidos tienen 365 días y 60 días para el exterior. Después, si marcaban todas, ninguna o todas, también estaba mal. Eso para que quede claro, porque en esta tuvieron muchos que tuvieron dudas. El jurado responderá por las consecuencias del pago en los casos solo si la firma fue falsificada. Esperen que están queriendo entrar. Voy a permitir. Vamos. Todas las personas que firman un cheque quedan solidariamente responsables y obligados al portador. Esperen que estoy viniendo, ¿no? El portador puede reclamar solo el importe no pagado del cheque. Falso. Estaba puesta ahí que dice falto, pero es falso. O sea, puede reclamar tres cosas. Y esa pregunta, siempre se hace esa pregunta y ya se los expliqué, no, tengo que reclamar el importe del cheque más todo lo que haga para cobrarlo. Sea intereses o sea todo lo que gaste. Esa también. A la simple vista parece fácil, pero hay muchos que han contestado al revés. ¿Cuántas clases de cheque hay? Esta es otra pregunta típica de parcial. Clases hay dos. Para algunos que me respondieron 4, 6 o... Clases solamente hay dos. Una es común y otra es diferido. Y
Y después la última, tipos de cheques, eran todas las clases de cheque que hay, y me llegaron a poner 8, como lo llegan a ver ahí, y yo conté máximo 4, así que 8 no hay nunca, o algunos pusieron 6, tampoco, por ahí habrán contado las clases, pero más o menos son 4. Bueno, esperen que dejo de compartir. Quedaron más o menos, ¿puede repetir la anterior? ¿Cuál es la anterior? Creo que es la de cuando tenés que pagar el importe más todos los intereses y las cosas que gastaste vos. Claro, a ver, yo voy a tener que, yo cuando tengo que reclamar un cheque, primero si lo tengo que reclamar es porque ya me lo rechazaron. Entonces, mínimamente voy a tener que cobrar lo que me van a cobrar a mí por el rechazo y todo lo que tenga que hacer para cobrarlo. Si tengo que mandar una carta de documento, también lo tengo que cobrar. ¿Quedó más o menos claro eso, Roxana? ¿Sí? Keila, para la transmisión por sesión de crédito sería la 2. Es lo que expliqué recién. A ver cuál es la 2 que me dice. Es falso, sí, es falso. A ver, ¿qué me pasa a veces cuando el test tiene una trampita por las dudas para que no se copien, ¿no? Para que lo vayan sabiendo. Cuando ustedes me dicen la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 1, la pregunta 2, o la 3, o la 5, para uno no es la misma que la 3, la 2, o la 1, o la 5 de otro. ¿Por qué? Porque es aleatorio. Entonces, a cada uno de ustedes le muestra en distinto orden la pregunta. Por eso a veces le pregunto que me digan cuál es la pregunta, porque si no, uno me dice la pregunta 2 y yo no sé cuál es. Porque para mí, cuando yo lo hice de una forma y después se mezcla. Es como si abarajaran y les da a ustedes en distinta forma. Por eso es que a veces le preguntan qué pregunta es. Bueno, ¿les quedó más o menos duda o no? Les aclaré un poco el tema de las respuestas para que sepan en qué se equivocaron. Y para a veces, vieron como hay una película que dice, nada es lo que parece, a veces uno se engancha y contesta y no es exactamente lo que uno cree que contesta. Micaela Díaz, me imagino que ya lo debe saber. Sí, eran 10 preguntas. Eh, bueno, tema de, para la semana que viene, anticipándome al final de la clase, pues siempre después la perra la y, y no se escucha bien. Para la semana que viene va a haber otro test de lo que es la otra unidad que vimos después de cheques, que es un poco más complicadita. Espérenme 2 segunditos. Volví.
Sí, me estaban tocando la puerta, por eso estaba solo, así que era por eso. Bueno, a ver, sí, eran 10 preguntas. Le estaba diciendo, para la semana que viene les voy a poner la parte de documentos, ¿no? De la misma forma. Sobre el tema del monotributo, vamos a ver un poquito más sobre el tema del monotributo. Profe, ¿me puedo hacer una pregunta? Sí, Ayer, cuando usted estaba hablando de domicilio fiscal en el monotributo, justo no sé qué le pasó a la compu y bueno, se me apagó todo y no sí. escuché. Bueno, ¿Me lo puede repetir? Sí, sí, perfecto. Domicilio fiscal es que podemos tener distintos domicilios. Domicilio real es el en el cual uno vive. Domicilio comercial es en el cual uno hace o tiene un establecimiento comercialmente. Y después tenemos el domicilio fiscal. Lo que le dije es que hoy en la FIP pide que tengamos un domicilio de cada uno de los tres. Casi siempre pueden coincidir o no. O sea, el domicilio comercial sí o sí, que puede ser el real o no, si tienen el establecimiento en el mismo lugar donde viven. Y puede ser ese mismo que ustedes pongan como domicilio fiscal. ¿Fiscales para qué? Para que les lleguen todas las notificaciones que tengan legales, o cartas, documentos, o cualquier correspondencia que tienen que tener. ¿Qué pasa hoy en día con el tema de antes uno tenía que ir a la FIP y declarar el domicilio? Ahora lo puede hacer directamente online. Cosa que les había dicho que esto le facilita mucho a la FIP el tema de las notificaciones. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿cómo tienen que hacer ese domicilio? Hacen un domicilio electrónico a través de un correo. Claro, que ahí el domicilio fiscal sería como un domicilio especial. Pero digamos que ya no es tan especial porque es para que no les lleguen las notificaciones. Casi siempre, cuando uno tiene uno o dos domicilios, más de eso no va a tener, salvo que tenga muchos establecimientos. Cuando hablaba del domicilio, en la FIP, con el correo electrónico le piden un domicilio electrónico, en el cual eso simplifica para las notificaciones. ¿Por qué? Porque la FIP lo que hace es mandar a su domicilio electrónico las notificaciones y ni bien ustedes tocan el mail y que lo abren, si no lo leen no importa, pero al abrirlo ya quedan notificados. Cosas que antes, las notificaciones, como es normalmente las notificaciones, lo que es en un juzgado, que es, y lo que pasa con los abogados, que es un poco más anticuado. Vieron que antes hay veces que los juzgados se han quedado en la historia y es el tema del papelerío. No sé si alguno tuvo la oportunidad de ver un legajo o un expediente. En su momento se cosían con papel. Los papeles cosidos, ¿no? Y armaban un legajito, depende de la causa, judicialmente cada vez más grande. Bueno, de eso se está tratando de ir a algo digital, cosa que en los juzgados todavía no pasa. En la FIP ya... Claro, Sí, Flor. de hecho, hoy en día también se siguen entregando, digamos, papeles, digamos, a domicilio, y viste que por ahí la gente no hace el cambio de domicilio. Tienen que buscarlo por 8.000 lugares, porque no se actualiza el domicilio. Claro, lo primero, eso es importante, cambiar el domicilio. La FIP dice que uno cuando hace el cambio de domicilio tiene que notificarlo con 10 días de posterior al cambio de domicilio. Hoy por hoy ya les digo, se hace, póngale, yo me mudé, entré, cambié en la página de FIP el domicilio, la dirección nueva, y me llegó una notificación diciendo que abriera el mail y confirmaron si era correcto, y una vez que lo confirmé, ya me cambiaron el domicilio electrónico.
por eso le digo que hoy es mucho más simple, mucho más ágil y más rápido las cosas que están haciendo la AFIP para digitalizar y mejorar las notificaciones. ¿Qué pasa hoy? Bien como decía, sí. ¿Qué es AREF? AREF es la agencia de recaudación fueguina, digamos. Lo que sería la parte de rentas. Yo soy muy antiguo. ¿Lo puede repetir, porfa, las siglas? AREF es Agencia de Recaudación Fueguina. No me acuerdo cuál es la otra, la E. Económica Fueguina, creo que es. Que es la que se encarga, siempre en los impuestos tenés una parte que es provincial, que es esta, la AREF, en donde cobra todos los impuestos que son provinciales o que le dependen de la provincia, y después tenés el nacional, que es AFIP, que AFIP es en todo el país, nacional. En cambio, AREF es solamente acá. Les daba el ejemplo el otro día de ARBA, es en Buenos Aires. Agencia de Recaudación de Buenos Aires. O sea, cada una de las provincias tiene una parte y cobran, por ejemplo, ingresos brutos, impuesto a los sellos, lo que es más que nada impuestos provinciales. Entonces, cada una de las provincias tiene una delegación de rentas. En realidad es rentas, como se decía antes, tiene varios impuestos. Impuesto a los sellos, impuesto a las patentes, son todo lo que es muy, muy provincial. Acá ingresos brutos, ¿no? ¿Quedó claro, Aymara? Sí, profe. Bueno, volviendo con el tema del domicilio, lo que decía Flor hoy es antes, y ustedes, algunos se deben acordar, y hoy pasa en los juzgados que le traen una notificación, o la misma policía a veces traía una notificación en mano, un papel, en el cual se lo llevaban al domicilio. Y eso lo tenían que firmar la persona a la cual se le entregaban. ¿Qué pasa? Y pasa mucho, o en los juzgados pasa mucho, que si no uno no estaba, o no podían entregar eso, o estaba mal el domicilio, usted no quedaba notificado. Miren la diferencia con lo que yo les comentaba ahora, con el domicilio electrónico de la AFIP. Ustedes con tocar el mail y abrirlo, ya están notificados. ¿Cuál es la diferencia? Si alguien me la puede contestar. Profe, ¿Sí? el hecho de no haberlo recibido por cambio de domicilio, digamos, por no haber notificado en realidad el nuevo cambio de domicilio, ¿te exime de alguna responsabilidad en cuanto a lo que te vayan a entregar? ¿En papel o electrónico? No, en papel. En papel. Si vos no lo, Papel, si no lo recibís, uno no lo recibía, no estaba notificado, porque uno no había firmado el papel. Esa era la pregunta justamente. ¿Qué pasa hoy? En lo que es papel pasa eso. En cambio, en lo que es AFIP, ya les digo, electrónicamente, si uno abre el mail, ya queda notificado. ¿Cuál es la diferencia? Y a eso iba mi pregunta. ¿Se entendió la pregunta o no? yo creo que porque en uno, digamos, al haber abierto el correo, ya quedas expuesto y notificado a sabes lo que te tenés que atener, digamos, ¿no? Claro. Primero esa. Y después, ¿qué pasa? Empiezan a correr los plazos. Los plazos que uno tiene, por ejemplo, cuando a uno lo notifican por algún incumplimiento, esos plazos son de 15 días. A ver, si yo no presenté una declaración jurada y la AFIP, por ejemplo, ¿qué pasa? Les doy un ejemplo, AREF o AFIP. Hay una presentación que tengo que hacerla mañana, 14 de mayo. Yo no la presento, ¿no? Me olvido. Si fuera una AFIP, ¿qué va a pasar? El día 14, el día 15 a las 0 horas, se va a cumplir eso. Si no la presenté, voy a tener que
pagar una multa automática. ¿Por qué? Por no haberla presentado en tiempo. ¿Qué va a hacer la FIP? Me va a mandar un mail al correo electrónico a partir del día 15 diciendo que tengo 15 días notificándome de que no cumplí con ese requisito y me va a mandar el impuesto, la multa, ¿no?, que tengo que pagar del impuesto por el cual no presenté la declaración jurada. ¿Qué va a pasar? Si fuera en papel, hasta que no me llegue, no estoy notificado. Al ser electrónica, cuando yo haga el mail, o sea, al momento que abro el mail, queda notificado y empiezan a correr los 15 días. Esa es la diferencia grande que hay. Y que por eso lo hicieron. ¿Quedó más o menos claro esto? Sí. Bueno. Tema del monotributo. ¿Quedó ayer alguna duda con monotributo? Tengo que seguir un poquito más con algunas cosas, con lo que son las categorías y cómo hay que presentarlo. Profe, yo tengo una duda. Ayer no me pude conectar, pero Sí. quería preguntarle si va a subir algún archivo sobre eso, o para poder leerlo. Ya que no tuve Sí. clase. Es más, le voy a subir la ley y le voy a subir un archivo con todo. Con un resumen. Genial, profe. Genial. Había el resumen ayer ya lo había subido en el Classroom, pero le voy a subir uno actualizado, con los valores actualizados. ¿Alguna duda que haya quedado? Así sigo un poquito más. No. Bueno. Les voy a compartir un poquito la pantalla para que vean de vuelta. Vamos a presentar de vuelta ahora. En esta parte, ¿llegan a ver bien esta parte? ¿No? ¿Sí? ¿Ahí? Bueno. Para que vean un poquito, acá tenemos las categorías, ¿no? En esta parte, en la columna a la izquierda. Tenemos los ingresos brutos. Un ejemplo de los que yo les decía ayer era, ¿cuánto voy a pagar para que ustedes vean los componentes que vamos a tener? Cuando le hablaba yo de impuestos, vamos a tener un componente que es impositivo. Profe, ¿Sí? las categorías del monotributo varían, depende de cuántos ingresos tenés y depende de los beneficios que tenés dentro. Depende, a ver, ¿cómo les aclaro cómo es? Por eso es que quería ponerle la tablita para que lo vean y que me empiecen a preguntar, porque ahí empiezan las dudas. Vamos de vuelta, voy a poner la tablita, cualquier cosa, háblenme porque estoy viendo la tabla, le estoy explicando la tabla para hablar un poco de tema. ¿Cómo es? Como les dije, cuando empezamos no sabemos cuánto vamos a facturar, que es por la segunda columna. Entonces vamos a tener que estimar. Los primeros 4 meses lo vamos a estimar. Pero como les dije ayer, no es el único tope que tenemos, ni el único valor que tenemos. Podemos tener la superficie. Fíjense que hay una parte que dice, esta parte de acá, que dice superficie afectada, que dice que si yo tengo un local de hasta 30 metros cuadrados, y fíjense que va subiendo. Si yo tengo un local que alquilo, puedo tener 2 cosas que me identifiquen a qué categoría pertenezco. Una, la superficie afectada,
O sea, el local que alquilo tiene hasta 45 metros cuadrados, por ejemplo. Eso ya lo sé en el momento que alquilo. O el alquiler que pago. Por ejemplo, si yo alquilo un local de 45 metros cuadrados y pago 50.000 pesos, voy a poder entrar solamente en la categoría B. O en la A. No voy a poder ir más arriba. Pero a ver, el tema es, voy a tener como máximo poner hasta la categoría B. Y por ejemplo, si una persona, ¿Quedó claro digamos, eso? Flor, me estabas diciendo algo. sí, por ejemplo, si una persona tiene dos alquileres, digamos, de comercios, ¿cómo lo contabilizan a eso? ¿Por separado o juntos en cuanto a categoría? Dos alquileres, tenés que poner los dos juntos, lo tenés que sumar, porque son anuales, acuérdense. Ah, ok, ponerle si cada uno es de 30 metros cuadrados. Son Y 60, acordate que entraría en vos, categoría C. claro, acordate que vos vas a tener que declarar, vos tenés 2 puntos de venta y 2 locales. Acuérdense que puedo tener hasta 3. Sí, sí, eso sí lo entendí. Entonces, eso, volviendo a la tablita, los primeros, o alquileres, o superficie, cuando uno alquila un lugar, es fácil de determinar. Si no tengo algo de eso, y eso ya me excluye el tema de la plata, de los ingresos. ¿Se entiende? ¿Para qué me voy a meter en los ingresos si no sé todavía? Porque recién empiezo. Entonces, ya acá tengo un parámetro en lo que es superficie y en lo que es alquileres. Tampoco voy a saber el tema de la energía hasta que no la utilice. Perdón, profe, estoy media perdida porque se me salió. Eh, Quería saber qué tienen que ver los metros cuadrados con los alquileres. ¿Qué tienen que ver? Sí, o sea, con la FIT. Ahí lo tiene que Porque aprobar. claro, a ver, ¿cuál es el tema de esto? Yo tengo que categorizarme en alguna categoría de esta para poder pagar el impuesto del monotributo. Si yo no puedo entrar en ninguna de esta categoría, o sea, le doy un ejemplo por el absurdo. Si yo tuviera más ingresos que 2.600.000, directamente cuando quiera darme de alta, me van a mandar al régimen general. No les va a dejar la FIP hacerlo. ¿Por qué les dije el ejemplo de la superficie y el ejemplo de los alquileres? Porque es lo primero que tengo que, como parámetro, cuando yo empiezo una actividad. ¿Se entiende lo que la respuesta a la pregunta tuya? ¿Por qué estamos viendo? Sí, profe, gracias. Entonces, me tengo que encuadrar en alguna. Lo primero que diría, bueno, es cuánto voy a facturar. Como no sé si empiezo, no sé cuánto voy a facturar o cuánta luz voy a consumir. Que es de las categorías que tengo acá para poder determinar en qué categoría voy a entrar. Muchas veces pasa que dicen, bueno, empiezo por la primera categoría. El tema es que si algún requisito ya con la superficie o con el alquiler no nos da, no nos va a dejar categorizar en esa. Entonces, no necesariamente es por el tema de para que les quede, para que no les quede duda. Otra de las cosas que quería que vieran de esta tablita es el valor, otro de los topes, el valor o precio unitario máximo. No puede pasar
mi artículo unitario de 29.120 pesos. Esas son cosas que les dije ayer en la Pero teoría. eso sería en todas las categorías, ¿no? En todas. O sea, para todas las categorías ese valor es el mismo. Claro. Yo ayer les comentaba el caso de, me pasó un cliente que vendía bicicletas y en su momento este tope no le importaba, pero ¿qué pasó? Hoy en día las bicicletas salen más de 29.000 pesos. O por lo menos algunas bicicletas salen más que 29.000 pesos. Entonces ese ya se le puso un tope que es bastante complicado para esa persona y tuvo que pasarse al régimen general. Otra cosa que quería que vieran es el impuesto que tiene. Fíjense que tiene como mucho... Profe, Sí, esos impuestos son los de cuando tenés valor de dependencia, no sé qué. no. Este valor, ¿me llegan a ver ahí? Sí. Hay una tablita que dice impuesto integrado y tiene uno que dice locaciones y prestaciones de servicio, otro que dice venta de cosas muebles y es el mismo valor. Acá hace una aclaración. Para que ustedes entiendan, venta de cosas muebles es cuando yo vendo algo, un producto. Vendo, no sé, un mouse. Vendo una lapicera. Vendo algo tangible, algo que puedo ver. En cambio, locación y prestación de servicio, saben que es una locación. Si no me dicen. ¿Saben o no? Un alquiler, perfecto. Volviendo entonces, esa es la distinción que hace. Una es para las prestaciones de servicio, por ejemplo, cuando yo contrato algún servicio y cuando vendo algo. Esa es la parte impositiva. Después tenemos lo que es la parte de aportes. Aportes se llama cuando yo tengo empleados. Cuando yo tengo empleados tengo que pagar una parte que es el sueldo del empleado y en los aportes. Los aportes son de la persona que tiene contratada a un empleado, que es esta parte de acá, aportes al CIPA. Y la tercera parte es la obra social. Todo esto se llega a ver acá este valor, uno es 168,97, otro es 745,49 y el tercero es 1041. Ese valor es, si yo fuera una empresa, es lo mismo que si ustedes miran las otras dos columnas que dicen locaciones o prestaciones de servicio, si fuera persona física tendría el mismo valor que dice al lado, total, locaciones y prestaciones de servicio. Esos son los componentes impositivos que van a pagar. Ustedes van a pagar 1.955 pesos en la primera categoría. ¿Qué pasa si yo tengo, aparte de tener esta empresa unipersonal, o que tenga gente, porque pago aportes, y encima trabajo en relación de dependencia, que es la pregunta que me hicieron recién? Bueno, lo único que no voy a pagar van a ser estos 1.041 pesos. O sea, voy a pagar 900 y pico de pesos y no voy a pagar los 1.041 del aporte de lo social. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo en relación de dependencia ya me hacen supuestamente el aporte a la obra social. Igual es muy bajo el aporte de obra social teniendo la categoría de la A a la I, a la última. Son todos iguales. No tienen Sí, diferencia. no, pero esto es obra social. Sí, teniendo en cuenta la obra social, sí. Sí, no es, a ver, es bastante, por eso es siempre el mismo valor, fíjense. Lo que va cambiando es el componente impositivo
y lo que es aporte si ustedes tienen. Después el resto es bastante fijo. Por eso les decía que con esto el beneficio que se tiene es que es un solo importe. A Micaela la veo preocupada, está pensando, ¿no? A ver, ¿queda más o menos claro a dónde tenemos que encuadrarnos? Porque parece fácil, pero cuando vamos a la realidad empezamos a jugar con muchas cosas y tenemos varios indicadores que nos van a jugar y muchas veces pasa que se equivocan. ¿Qué es lo que pasa siempre? Se equivocan en las categorías, tratan de la mayoría de las personas tratan de ir a la categoría más baja. Por un tema de pagar menos, ¿no? De todas maneras, ahí no tenés chance de pifiarle, porque siempre hay alguien que está controlando hasta qué punto vas y en cualquier caso te cambian de categoría sin tu consentimiento, porque es lo que corresponde. A ver, depende, volvemos a lo mismo. Bueno, Micaela, gracias. Una cosa pasa, ¿por qué le digo depende? Muchas veces uno dice, bueno, no, a ver, me han llegado muchos clientes que han dicho, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para pagar la categoría baja? Hoy en día es muy difícil esquivar un poco la FIP porque cruza todo. Al tema de tener la facturación electrónica, como les decía la otra vez, uno hoy hace una factura por la FIP y al día 31 o al momento ya la tiene la FIP y ya sabe cuánto uno facturó. Entonces, pasaba mucho antes que cuando no estaban cruzadas las cosas, uno podía decir, bueno, sí, Belén, ¿qué pasa? Hoy las facturas son en línea. Todas las facturas son en línea. Así sea la de los monotributos. ¿Qué pasa? Hoy la FIP instantáneamente sabe cuánto se facturó. Muchos clientes o muchas personas dicen, bueno, antes como era más fácil y no estaba tan cruzado todo, bueno, poneme en la categoría baja, total, no me van a descubrir. Hoy en día se sabe al instante si uno se pasó. En primer mes nomás, si uno se pasó, la ficha lo puede detectar instantáneamente. El único tema que puede pasar es que no facture todo lo que hace. Es la única forma que se podría obviar esto. ¿Por qué? Porque si no, todas las facturas que hago, cuando me llegó a la suma, ya no tengo forma de volver para atrás, salvo que haga nota de crédito. Pero, a ver, si la hice al otro mes, ya me entró. Y ya saben que me pasé de rango. Muchas veces hay que tener mucho cuidado con las facturas. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Sí o no? Les doy un ejemplo. En mi trabajo, el otro día, la parte de facturación, estábamos controlando las facturas por otra cosa. Hicieron una factura por 1.000 millones de pesos. Se equivocaron en unos ceros nada más. Lavado de dinero, lavado de dinero. Es más, el número mismo, ya cuando lo... ¿Cómo entramos, profe? ¿Eh? ¿Cómo entramos al CEMEP? Claro. El tema era que, bueno... De todas maneras, eso, la plata, digamos que usted está diciendo que estaba hecho en un cheque. No, en una factura. Le facturaron a un hospital 1.000 millones de pesos. Día que lo detectamos en el mismo día que se habían equivocado.
¿Por qué? Porque puede pasar que pase todo el mes. ¿Cuál es el riesgo de que pase todo el mes? Los impuestos los voy a tener que pagar por lo que emito de facturación. Y claro, ya te llegan a la nube. Claro, imagínense solamente ingreso bruto, nomás un cálculo solo así ingreso bruto, que en la provincia acá es 4,5% del valor facturado. Imagínense el valor ese solo de una factura de 1.000 millones de pesos. Y si pasó el mes, no puedo decirle a Aref o a AFIP, no me equivoqué, era un numerito que estaba mal. O sea, el impuesto lo voy a tener que pagar igual, porque si se pasó el mes y no me di cuenta, por más que haga la nota de crédito el mes que viene sí me lo voy a poder descontar, pero este mes lo voy a tener que pagar. Pero no hay una forma de justificar de acuerdo a los ingresos o egresos. No, porque es un error que hizo uno. Bueno, que tenga un embargo entonces. No, lo descubrimos y ya lo pudimos solucionar en el momento, ¿no? Pero diga que lo descubrimos. Sí o sí lo tenés que como cancelar antes de un mes. Claro, porque son periodos mensuales. A ver, cancelarlo vas a poder cancelar. Si es un error chico, no hay problema. Se puede cancelar al mes que sigue y el impuesto no va a ser tanto. A ver, cambia en centavos, pero en un importe tan grande, sí. Esperen que estoy leyendo acá lo que me pone Micaela. Tiene toda la información. Yo cobré una venta con Point de Mercapago, no es inscrita del gobierno de la provincia, me cobró un impuesto. Exactamente, por eso te digo, hoy en día evadir es, no le diría imposible, pero la única forma es justamente eso. A ver, la única forma que podría hacerlo es, si facturo 10.000 pesos, bueno, si cobro 10.000 pesos, facturar 5, la mitad. ¿Cuál es el riesgo? Siempre se los digo a mis clientes. Porque me llega la mayoría de los clientes y me dice, ¿cómo puedo hacer para pagar menos? O sea, facturar, a ver, si facturaste, vas a tener que pagarlo. Como dijo Micaela, ya saben todo. No hay forma de meterlo abajo de la alfombra, como dijera. Al laburante le cobran hasta el último peso de impuestos. Claro, a ver, nadie va a poder zafar de esa. La única forma es no facturar todo. Bien, Brenda. Hoy no tenemos la perla porque me lee el horario, pero bueno. Te puedes retirar si no hay problema. Yo confieso de que en un comercio donde trabajé Sí. hacíamos eso. El dueño me decía, bueno, hasta tal hora factura, ¿no? Y yo después me ponía a ver la factura, porque yo me encargaba de eso. Yo decía, mira todos los impuestos, digamos que quiere evadir, ¿no? Bueno, O con el sentido de pagar menos. Exactamente, Leo, pasa eso, a ver. Yo soy contador, pero a ver, estamos hablando de lo que pasa realmente en la práctica. En la práctica, la única forma hoy por hoy, y hasta cierto punto, de evadir sería eso. Decir, bueno, no facturo todo lo que hago. ¿Cuál es el riesgo de eso? Esperen que estoy leyendo. Exactamente. La carga tributaria es grande en la Argentina. Somos uno de los 5 países del mundo que tiene mayor carga tributaria, comparado con países como algunos, no me acuerdo si era Finlandia o cuál, tienen 45%, pero el nivel de vida es mucho más alto. Entonces no le preocupa pagar eso. En la Argentina no tenemos ese nivel de vida, entonces es importante. Cuando hablaba de no facturar todo, el único problema que tiene no facturar todo, y yo siempre se lo aclaro a mis clientes, el único problema es cobrarlo.
Y relacionado con la materia tiene mucha relación. ¿Por qué? ¿Por qué al cobrarlo? ¿Cómo pregunta, profe? ¿Por qué tiene influencia con la materia cuando yo digo que el único problema que tenemos es el cobrarlo? Estaba leyendo algo que me puso acá Karina, que me ponía que no somos un país desarrollado, por supuesto. Salvo que algunos políticos nos comparan a veces con países desarrollados. Pero bueno. La pregunta, o entonces volvemos a la pregunta, que nos quedan 10 minutitos de clase todavía. El problema de cobrarlo es un tema simple. Yo cuando les dije que uno tiene que mover plata o en una empresa o una empresa unipersonal o cuando uno es monotributista o todo eso. ¿Cómo se movía cuando era mucha plata? O sea, más de 1.000 pesos, más de 10.000 pesos. ¿Cómo se tiene que mover la plata? ¿En efectivo? ¿Y los qué me dicen? En cheque es una. Exacto, Micael, a través de lo que sea todo movimiento bancario. En efectivo no. Era la respuesta que no quería escuchar. ¡Qué burra! Pónganle cero. Ya lo anoté acá, Flor. Bueno, ¿cuál es el problema? Si yo no lo hago, si yo cobro todo a través de un banco, y yo a mi cliente supuestamente le tengo que cobrar, salvo que le cobre en efectivo, pero si hablamos de bastante plata, no lo voy a cobrar en efectivo, y por un tema de seguridad, bueno, acá no es muy común que roben, pero digamos, la mayoría tiene que ser bancarizado. Muy lejos no estamos de eso, profe. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Y a cuál va el riesgo? La AFIP y el banco hoy están relacionados. Fíjense que para muchas cosas de impuestos, por ejemplo, para el impuesto cedular, que era si uno tenía plazo fijo, se tenía depósitos, vieron que se habla últimamente de eso, uno tiene que pagar un porcentaje, un 1,5%. Bueno, ¿qué hacen? La FIP tiene información de los bancos. Entonces es simple, o por lo menos sería simple, decir, bueno, ¿cuánto factura esta persona? 100.000 pesos. Ahora en la cuenta le entró 1.000.000 de pesos. ¿De dónde le entró 1.000.000 de pesos? ¿Se entiende el riesgo? Uno de los clientes, preocupado, una vez vino y me dijo, me embargaron la cuenta, ¿y qué pasó? Pidieron mi información, ¿por qué? Porque fui al banco y el mismo banco me dijo, ojo, porque los ingresos que declaraste no me coinciden con lo que yo veo movimientos en tu cuenta. Y a eso va relacionado con la materia de cuando yo les digo que la plata que uno mueve tiene que estar, o pueden preguntar, ¿de dónde salió? Por el tema de lavado de dinero o plata ilícita. Entonces, fíjense en cómo todo se cruza hoy en día. Se quedaron callados, ¿qué pasa? Bueno, esa es la única forma que hoy se podría. Claro, por eso están todos los comprobantes de resguardo. ¿Por qué? Porque si uno tiene que demostrar de dónde sale todo. A ver, si uno tiene determinados depósitos, les doy un ejemplo. Cuando nosotros tenemos, yo hablo, ¿no? Cuando en mi trabajo tenemos una factura muy grande, nosotros cobramos en un banco, manejamos una cuenta por un banco que es el Banco Nación. Y ustedes dicen, bueno, el Banco Nación no controla nada, como todos los bancos del Estado, pasa y no pasa nada, ¿no? Bueno, nosotros debemos tener en el Banco Nación, no sé, 20 movimientos por mes.
no es la cuenta que mayor movimiento tenemos. Cada 6 meses más o menos nos preguntan, y relacionado muy con esta materia, mandame los comprobantes del depósito que tenés. Deberemos tener 2 depósitos por mes. Mandame el comprobante de dónde salen esos fondos. ¿Qué tenemos que hacer? Digamos, ¿qué tengo que hacer? Mandarle la factura que coincide con la plata que nos depositan en ese banco. ¿Para qué? Para comprobar que esa plata es lícita. Entonces, ¿ven cómo se relaciona y cómo hay que tener los comprobantes y para qué sirven? Y ustedes dicen un banco que para mí ni siquiera va a preguntar. Bueno, pregunta muy esporádicamente cada 6 meses, denme los comprobantes de esta operación. Para eso sirven los documentos comerciales, que uno parecería que fueran tontos. ¿Para qué tengo la factura? ¿Para qué tengo el remito? Bueno, para eso. Una pregunta, a ver, Karina, ¿qué me quiere preguntar? ¿O era por sobre lo que venía hablando? No, eso de los bancos que cada 6 meses te hacen una pregunta así como al pasar, como que se le ocurrieron consultar o pedirte los comprobantes para verificar. Sí, para ver si realmente, a ver, si cae el distraído, digamos. Sí, para ver que estés concentrado, que tengas todo al día, en realidad. Exactamente. Y respondiendo a la otra pregunta que me dice Micaela, justamente. No te entendí muy bien, Aymara. Bueno, Micaela, es justamente eso. Lo que trata de comprobar es eso, de que uno no sea testaferro de otra persona. Pero ¿por qué qué problemas tienen con los testaferros? Y los testaferros a ver, el testaferro tiene... ¿Cómo? Aymara, se te cortó. Bueno, cualquier cosa, escribime, mandá y yo lo leo. Le contesto a Karina. El tema es, el testaferro es el que no mueve la plata, la mueve otra persona y esa persona no figura. Entonces, ahí está el problema. A veces puede ser plata que no sea blanca, digamos, y la plata realmente es de otro. Y como decía Micaela, el tema es saber de quién es. Pero bueno, para que vean cómo los documentos importan, si sean muy simples como una factura, que uno dice, ¿quiénes van a pedir? ¿Para qué me van a pedir una factura? Bueno, ahí ven cómo en la vida real pasan cosas que uno tiene que tener comprobante. A ver, uno dice, la primera vez que me acuerdo que me lo pidieron, están todas en el archivo, 6 meses atrás. Imagínense que tuve que salir a buscar la factura porque no la tenía. Y lo mismo pasa con AFIP. A veces piden cosas viejas. Ahora, siempre tienen, y acuérdense que siendo empresas, tienen que tener otra de las cosas importantes. Pregunta también siempre que se hacen los exámenes, ¿cuánto tengo que tener los documentos? Acuérdense que tengo que tenerlo. Si soy persona física, 5 años, y si soy empresa, 10. Y ustedes dicen, ¿y quién me va a preguntar algo 10 años atrás? ANEF es uno que pide porque se le ocurre preguntar a veces o porque lo perdió.
cosas con 9 años y medio de antigüedad preguntan. A ver, ¿y por qué es importante? Porque la carga, ¿qué es la carga? Cuando le digo la carga, es ¿quién tiene que demostrar? ¿Aref o Afip? No. Aref o Afip preguntan. Y siempre preguntan así como diciendo, bueno, si no tenés nada que ver, demostrámelo. Entonces, fotocopia no. Vayan a Aref vayan a Pero Aref de 7, 8 años se te borra la tinta por ejemplo, de algún papel. ¿Qué pasa? Porque pasa, después de tenerlo tanto tiempo guardado, se te va borrando la tinta. No importa, voy a tener que tener el comprobante que sea original. Si es original, ahora la tinta de sello puede ser que esté media borrosa y todo, pero tiene que ser original. He llevado una fotocopia, me ha pasado el caso de que ustedes me dicen, sí. No, por eso, de última Los la documentos y el original. pueden Bueno, si no lo digitalizar. puedes leer, mirá la copia, en caso que esté medio Bueno, ilegible. a ver, le contesto. Me ha pasado de llevar la copia, sí, si está medio legible, el original vale, con la copia. La copia sola no se la van a aceptar en ningún lado. Me ha pasado de que no encontraba el documento. Yo sabía que el documento estaba, no lo encontraba, llevé una fotocopia. No se lo aceptan ni loco. Tienen que llevar, es más, me pidieron, aparte de la fotocopia, me pidieron que busque el documento y si no tiene que ir el titular, o sea, el dueño o el apoderado o un representante legal que atestigue que esos son copias fiel de todo eso. A veces es más difícil eso que buscar el comprobante, pero no se lo van a aceptar. Se lo digo por experiencia. Por más que se le borre la tinta, tiene que ser el... Sí. Los documentos se pueden digitalizar. Se pueden digitalizar, pero en el caso de presentaciones, como en este caso, cuando le piden el documento tiene que ser el original. No vale la digitalización. Más ¿Y en cómo haces para darte de baja como monotributista, por así decirlo? igual que como se dan de alta, cuando llenan papel, a ver, otra de las cosas. Mucha de la gente se cree que es darse de baja, es apretar un botón y se da de baja. Sí, es así cuando uno tiene todo pagado. Cuando uno tiene deuda, no se va a poder dar de baja hasta que regularice un plan de pago. ¿Cómo es? Sí, es igualmente como lleno unos datos de alta, hay un botón que dice, bueno, me doy de baja. Pero cuando uno se da de baja, primero van a verificar si tiene deuda. Si tiene deuda, no le van a dar de baja hasta que no regularice esa deuda. Si no, es simple, cualquiera se podría dar de baja y la deuda me olvidé. ¿Se entendió? Bueno. Sí, bueno. Esperás 10 años la deuda caduca. Me ha pasado así, caduca la deuda a los 10 años. Es más, hay deuda que sí, hay deuda que no. Y me ha pasado con Aref, que lo ha pedido a los 9 años y 8 meses. Entonces, como me dan 15 días para responderlo, entra. La están buscando justo, claro. Es para que uno entre y diga, oh, ¿dónde dejé ese papel que pensé que no me lo iban a pedir? Karina me pone en resumen, vuela una mosca y pagamos un impuesto. Y más o menos, siempre tratan de buscar, es como le dije la otra vez, tratan de ver, te van a buscar a dónde te pueden meter para poder cobrarte. Muchas veces, pasa con Aref, pasa mucho,
que como no fiscalizan siempre, no fiscalizan, pero en el momento de que se está por caducar, y ahí se acordaron de que tenían el expediente o que no cumpliste el expediente. Exactamente. Me estoy riendo de la que ponen en el chat, ¿eh? Los laburantes pagamos el impuesto de la clase alta. Son memoriosos, exactamente. Ahí se acuerdan cuando están, antes del vencimiento se acuerdan de todo. Total, a ver, para que tengan una idea, falta un día, pero me notificaron, o sea, Aref lo que hace es te manda una notificación a tu domicilio para que quede claro, ¿no? Y para que lo firmes. Entonces te lo manda hasta un día antes. Entonces, como es un día antes, no puedes alegar de que caducó y entra y tenés 15 días para responderlo. Ahora, si vos tenés, por ahí te piden, me acuerdo que una vez me pidieron venta de 10 meses, de un año, que demora por lo menos venta de un año. Y habían pasado 8 años. El tema era buscar en 15 días los 8 años eso que me estaban pidiendo. ¿A dónde estaban? Pero bueno, son requerimientos que hay. Profe, Sí, lo de guardar los documentos por 10 años era todos, ¿no? Factura, orden de pago y todas esas cosas. claro, todos los documentos los tenemos que guardar por eso. Por eso muchas empresas tienen archivo, o muchas empresas lo que hacen es, se me quemó el archivo. ¿Y cuál Eso es es el truco como para que no se le vaya la tinta? Porque 10 años no te dura un papel. no, eso es lo que le digo. Muchas empresas, se me quemó el archivo. Y eso es una justificación, o sea, Y Algunos no, lo toman papeles como sí, válido. yo creo que sí duran. Algunos no, tienen papeles que sí hacer la duran 10 años, si denuncia. no, fíjense en la partida de nacimiento. No, tienen que hacer la... Sí, sí, obvio, duran 10 años, pero lo tenés que tenés que guardar adentro de 10 folios, 25 carpetas, y ahí no lo toques. Y sí, A mí me pasó que Sí, por ahí olvidé. las facturas de luz, gas que guardaba mi mamá en su momento, después de 6, 7 años ya era ilegible. Y le pregunté, ¿y por qué lo estás guardando? Y hay que guardarlo porque hay que guardarlo, por si en algún momento lo pide. exactamente. Y sí, ahora Micaela ya veo, porque ya veo que te dio miedo, pero bueno, es así. Sí, a ver, los papeles se van poniendo amarillos, hay muchos que hay que cuidarlos, por ejemplo, los que son importantes, por ejemplo, actas de constitución de sociedades, papel importante, el tema de acciones, tema de traspaso de acciones en empresas, son importantes y son cosas que no se tienen todo el día, ni todos los años. ¿Por qué? Porque los usamos una vez cada tanto. A ver, les doy un ejemplo. En la empresa donde yo trabajo es del año 99. O sea, imagínense que tengo el original en una carpeta que está cuidada como oro. Pero bueno, por eso es que hay que cuidarlos. Los documentos, algunos hay que Y cuidarlos. por ejemplo, digamos, en el caso de incendio, ¿qué haces cuando perdés todos los papeles? Cuando uno se ¿Cómo te incendian, justificas? por ejemplo, tiene que hacer la denuncia. Y a ver, todo lo que es, por ejemplo, balance, libro diarios, actas y todo eso, tiene que volver a hacerlo con la denuncia, ¿no? Entonces tiene que volver a hacer un libro, tiene que volver a ir a EGJ a remontar esos papeles, inscribir, por ejemplo, en lo que es el balance, el libro nuevo y armar el traspaso desde donde empezó el otro. Ah, bien, bueno. Pero esa es una justificación que pasa mucho. Es lo mismo cuando pierden un cheque, hay que hacer la denuncia. Para todo hay que dejar un documento, un respaldo. Así que bueno, hoy siendo las 11 se hizo larga al final la charla. ¿Vieron? No tenía a mi Firulai que me hace de timbre acá y seguimos hasta las 11. Bueno, hasta
hasta Santa Cruz va a quedar un poquito lejos, claro. Pero sí, me ha pasado acá, que me ha dicho, no, se quemó en un incendio. Bueno, ¿y dónde está la denuncia? Uy, no encontré la denuncia, se perdió. O sea, ahí se dan cuenta que es intencional, digamos. Que se me perdieron los papeles, pero bueno. Ahí es cuando vieron que dicen está flojito de papeles, bueno, es eso. Bueno, chicos, les pongo un test de la parte 4 para la semana que viene. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Ahora? Y no, ahora no, ya mañana, ahora no. Bueno. Ahora ya tengo que comer, chicas, tengo que cenar. Hicimos larga la clase para eso, profe, para que no tire trabajo. Claro, me parece que para eso me están siguiendo la clase, pero bueno. No, seguimos ya después, la semana que viene, les pongo un test nuevo, le pongo más temas para ver y seguimos con las clases. Me está gustando hacer estos idas y vueltas, así se puede sacar todas las dudas. Y vieron que esto es más enriquecedor a veces y le va quedando más las cosas claras. Bueno, buenas noches a todos. Ojalá todos los profes fueran así. Hay una materia que tenemos como 3 horas y lo que decimos es hora al principio y chau al final de la hora. Es todo re tediosa la materia. Bueno, yo trato de hacerla un poco más divertida. Así que bueno, buenas noches. Chao, profe. Chao, nos vemos. Buen fin de semana.